Un grito de victoria. Amén. ¿Cuántos jóvenes hoy vienen por primera vez a esta convención? ¿Cuántos? Los que vienen por primera vez, levanten su mano. Ok. ¿Cuántos vinieron el año pasado? Levanten su mano. Miren, hay algo que a mí me pone a pensar a veces y es, ¿qué va a pasar de aquí a unos años con todos estos jóvenes? Me ponía a pensar, ¿cuántas prédicas pueden escuchar ustedes en un año? 70, 80. Y también me surgía otra pregunta y es, de todas esas prédicas tan poderosas, y ayer los veía aquí en el concierto, deseosos de alabar al Señor, y a veces uno ve videos y uno dice, pero él ya no está ahí con esa pasión que estaba adorando en ese concierto, ¿qué pasó? Y yo creo que en esta convención el Señor va a marcar a todos ustedes con un sello, el sello de la perseverancia y de la fidelidad. ¿Saben? Creo que Dios está buscando jóvenes que realmente se pongan en la brecha. Yo conocí del Señor en el año 91. Y una de las cosas que he visto a lo largo de estos años es ver que amigos que conocí, algunos jóvenes que de pronto entraron con un ímpetu, ya no están. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Algunos se argumentaron, otros se dejaron enredar por el pecado, otros hundir por las circunstancias. Y cuando me llamaron allá a México y me dijeron que iba a tener el privilegio de compartir con ustedes, me fui a la oración y dije, Señor, ¿qué debo compartir a los jóvenes? Y el Señor me daba el título de este mensaje, que es Carta a mí mismo cuando tenía 23. Hoy tengo 25 años ya de creyente. En el año 91, la verdad, no pensé que fuera a ser parte de una iglesia cristiana y mucho menos evangélica. Me aturdían los gritos de aleluya y gloria a Dios. Yo quisiera retroceder un momentico con usted en el tiempo, cuando yo tenía 23 años. Era un joven impetuoso, con un más alto concepto de sí del que tal vez se puede tener. Mi adolescencia la viví en un barrio muy cerca de acá. Algunos de ustedes conocerán Mandalay, el barrio Marsella, por esos lados. Y habíamos muchos jóvenes amantes del mundo, del pecado. Ellos eran mi influencia, ellos eran mi inspiración. Para esa época había una joven que era mi novia. Y recuerdo que a ella le diagnostican una enfermedad muy grave y le dan unos meses de vida. Y ese fue el comienzo de una experiencia que para mí cambió el futuro o el destino de mi vida. Cuando ella regresa del médico y le dicen que el diagnóstico era de muerte, ella se puso a hacer una reflexión en su vida y buscó a Dios. Una compañera de la universidad le comparte y la invita a la iglesia. Aquí oran por ella. Ella tiene un cambio de naturaleza. Después va a un encuentro. Pero yo seguía mi vida normal. Después ella me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Creo que hasta aquí el Señor me permite vivir esta relación contigo. Ya no quiero nada más contigo. Y yo, ¿y por qué? Dice, porque conocí de Dios y aprendí que Él me da la capacidad a mí de escoger bien. Y va a ser Él quien escoja a la persona correcta. Y yo no quiero comprometerme con una persona que no ama a Dios. Y yo en mi actitud arrogante le dije, pues usted se lo pierde. Entonces me fui para mi casa y dije, le va a durar esta pasión por ese Dios, le va a durar por ahí 2 días. Pasó una semana,
no me llamó. 2 semanas, tampoco. Y yo dije, aquí ya está pasando algo. Pero le voy a dar una segunda oportunidad. Entonces, recuerdo que me voy al apartamento donde ella vivía y dije, no se la voy a hacer fácil. Y yo en mi mente llevaba ya el discurso, ¿no? Le voy a decir que es una ingrata, le voy a decir que es una fanática, le voy a decir que la volvieron loca o que le lavaron el cerebro en esa iglesia. Y cuando llego y toco la puerta, me abre ella y la mente se quedó en blanco. Y lo único que pude decir, ¿dónde queda esa iglesia? Y ella me dice, calle 22C, número 3101. Y entonces le dije, pues la voy a acompañar a ver qué es lo que... Pero a mí no me vaya a involucrar en lo que usted está involucrado, yo no me quiero meter en eso. Llego a la iglesia, le resumo la historia. Al mes me estaba subiendo en un bus con un morral para ir a un encuentro. Y la verdad, como que era lo que mi carne quería frente a lo que Dios tenía preparado para mí. No sé si a usted le ha pasado que usted termina haciendo otra cosa, su carne le decía otra y usted termina haciendo otra. Cuando usted está en el propósito de Dios, los pensamientos de Dios son más altos. Por eso usted está en esta convención. Hay algo que quiero decir de mi encuentro. ¿Cuántos ya fueron a su encuentro? Cuando yo voy a mi encuentro, la verdad, yo digo, voy a ese encuentro más por darle gusto a esta joven, a ver si otra vez la puedo convencer. Pero cuando llego al encuentro, me veo rodeado de personas que yo no conocía, de una música extraña, palabras como el aleluya, un grito de júbilo. Dígale al que está a su lado que para mí eso era una ofensa. Cada joven que se subía a predicar era, dígale al que está a su lado, hoy va a ser un día de bendición y de victoria. Yo ni conocía a ese hombre, esa persona. Hoy va a ser un día de bendición y de victoria. Pero sonría, le decía al que estaba al frente. Y yo, bueno, me sentí tonto en ese encuentro en el primer día, perdido. Yo decía, ¿yo qué hago acá? Yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. Y decía uno de los guías del encuentro que predicaba, pero levante sus manos, no me mire a mí, cierre sus ojos. Y yo como intimidado. Pero el segundo día yo dije, voy a bajar la guardia y voy a intentar como recibir lo que tienen estos jóvenes para mí, que entre otras yo decía, pero un joven igual a mí como esos, ¿qué me puede enseñar? Pero cuando empiezan a hablar y yo desarmo mi corazón, empieza esos jóvenes que ya no eran esos jovencitos, sino que para mí eran personas sabias. Y yo decía, ¿de dónde sacan tanta sabiduría? Me están ganando a mí. Y saben, yo bajé la guardia, reflexioné, fui confrontado con el pecado y al tercer día, después de la liberación, yo me sentía caminando como en una nube, como que si un velo hubiese caído, como si que el enemigo me hubiese estado tendiendo una trampa y yo podía decir firmemente en esa habitación fría, con cobijas llenas de pulgas, con cosas extrañas, comida que a mí no me gustaba, yo decía, esto es más valioso que cualquier cosa. Y dije, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ya cuando veía a esos jóvenes, yo ya me sentía como ellos. Ya gritaba, ya decía aleluya, hablaba como ellos. Y me sentía totalmente feliz. Pasó algún tiempo y desarrollé los hábitos del creyente: la oración, el ayuno, la intercesión, leo la palabra, diezmo. En mi casa realmente pensaban que yo me estaba volviendo loco. No sé si a usted le ha pasado, que usted dice, o es a mí nomás. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos jóvenes hay únicos creyentes en su casa? Yo quiero darles un aplauso a ustedes, porque no es fácil. Así me pasó a mí, único creyente. Y cuando yo decía,
mamá, me escogieron para ir de guía a un encuentro. ¿Y eso qué es? Pero me acuerdo de la primera función que desarrollé en la iglesia fue recoger la ofrenda. Vas a recoger la ofrenda, me decía el líder, y me colocaban un brazalete que decía Ujier, y yo me sentía un soldado del ejército de Israel. Y saben, invité a unos amigos a la iglesia ese día y estaban sentados y me asignaron en la zona donde ellos estaban y me decían aleluya. Y yo los miraba. Yo del fondo decía, te reprendo, Satanás. Y me mandaron a recoger la ofrenda. Y cuando voy con la bolsa les digo a ellos, y ellos mirándome comiendo chicles, y no tengo. Yo, pero de ofrenda, de algo para el Señor. Tacaños. En fin, era como esa pasión que había en mi vida. Y ellos no entendían lo que yo sí entendía, y ellos no habían vivido lo que yo sí había vivido. Ayer que veía el concierto, yo decía, estos jóvenes aman al Señor. Y me da mucho gusto que usted esté aquí hoy, porque ¿cuántos se están drogando en las calles? ¿Cuántos están teniendo relaciones inmorales en este tiempo? Mas creo que hay un propósito grande en cada joven en este tiempo acá. Pero ahora, escuche esto. Yo luchaba con muchos argumentos. Lo primero que yo decía era, yo no voy a dejar mis amigos, porque ellos no son mis amigos, son mis hermanos. Como hablan los jóvenes, ¿no? Algunos, ya estoy hablando como viejito. Ellos son mi raza, mi gente, tú sabes cómo es la cosa, yo no los voy a dejar nunca. Los voy a ganar para Cristo. El cuento de ganarlos para Cristo. Pero hermano, yo no estaba preparado para discipularlos ni adoctrinarlos. Y de repente me sentí como mosco en leche cuando iba a compartir con ellos a sus fiestas. Yo decía, es que esto no es lo que Dios me dijo, yo no quiero esto. Y empecé como a entender la diferencia entre el mundo y la diferencia entre el reino de Dios y la cultura real. Dije, no voy a dejar mi música. Tenía una excelente colección de más de 200 cassettes. En esa época eran los cassettes. El problema es que eran cassettes pirateados, no era música original, y yo me sentía orgulloso y terminé también destruyendo todo eso, cambiando la película. Terminé como rompiendo con el mundo. Le comento a un líder el sentimiento que había en mi corazón sobre esta joven y le digo, es que la verdad yo estoy enamorado de ella. Para mí era duro reconocerlo. Y me dice, pues vaya, háblele, dígale. Y fui y le dije, oye, es que yo quisiera, mira, ya fui a reencuentro, la venganza del encuentro, y ya estoy aquí en Escuela de Líderes, ya soy santo. ¿Será que podemos reconsiderar la decisión? Déjame hablar con mi líder. Que así son, ¿no? Y se va a ella y habla con su líder. Imagínate. En fin, le propuse matrimonio y todo dentro de un ambiente de avivamiento y de pasión. Estábamos rodeados por jóvenes apasionados. Nuestros amigos empezaron a ser creyentes. Era algo impresionante, pero todo iba bien hasta que todo se tornó de castaño oscuro. Y es que debemos entender que la vida del creyente no es color de rosa. En el mundo sufriréis aflicción, mas confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo, dice el Señor. Pero sí sufriremos esa aflicción. Tenía ya 2 meses de casado cuando mi padre, un político de provincia, es amenazado. Tiempo después lo asesinan. Yo tuve que asumir las riendas de la empresa. Me di cuenta que en esa empresa habían demasiadas deudas, pero yo ya era creyente. Yo ya oraba, yo ya ayunaba, yo ya predicaba la palabra. Y recuerdo que compramos un apartamento con mi esposa y fueron tantas las deudas, la empresa se vino a quiebra, tuvimos prácticamente que venderla y regalarla. Perdimos ese apartamento. Nace mi primer hijo en medio de una terrible crisis financiera.
Y yo decía, Señor, cuando estaba en el mundo no tenía estas necesidades que ahora yo estoy enfrentando. ¿Qué pasa conmigo? Los vecinos de donde vivíamos se sorprendían de nuestra situación económica. Vinieron las tentaciones para hacer negocios ilícitos. El diablo intentaba tratar de sacarnos del propósito, especialmente a mí. Y recuerdo que ya para esa época, avanzando en el tiempo, en medio de una crisis de 7 años que vivimos con mi esposa, dictábamos escuela de líderes, ya éramos maestros de escuela. Wow. Nos subimos a un taxi, yo no tenía ese día dinero, pero alguien se acerca y me dice, mira, no sé, Dios pone en mi corazón darte esto. Y era exactamente lo que necesitábamos para la leche, el pañal y el transporte del otro día. Yo, Señor, mi socorro viene del Jehová que hizo los cielos y la tierra. Me subí a un taxi con mi esposa y el conductor hizo que el carro se había averiado. Se suben 2 tipos en el carro, nos ponen un revólver en la cabeza y nos dice, todo lo que tienen, dénoslo ahora. En otras palabras, nos robaron. Sí, en hebreo nos atracaron. Pero saben, empezaban a surgir preguntas, mi autoestima se estaba desgastando. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa con mi vida? Recuerdo que me metí un día a orar y yo dije, Señor, supuestamente vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿y por qué yo a veces no veo en mi vida como esa victoria? Recuerdo que leí este salmo, dice, en cuanto a mí se deslizaron mis pies. Este es el Salmo 73, dice, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales. Y era mi alegato con Dios, hasta que un día, leyendo alguna anécdota en un libro, encontré esta historia con la que espero ya terminar. Dice que un joven le contaba a su abuelita de que todo le iba mal: la escuela, problemas con la familia, enfermedades. Y entre tanto su abuela estaba cocinando un delicioso pastel. La abuelita le dice, ¿quieres comer un pedazo de este pastel? Y el nieto le dice, sí. El joven, sí, abuela. Y le dice, pero no te puedo dar de este. Y le pasa aceite y le dice, tómate el aceite. Le dice, eso es aceite, yo que me voy a tomar aceite. Después le pasa harina y le dice, entonces cómete esta harina. Después le pasa huevos y le dice, cómete estos huevos crudos, o esta levadura. Y le dice, abuela, te volviste loca. Dice, no. Y la abuela le responde, todas estas cosas saben horrible. Cada una aparte de las otras no se pueden comer ni se pueden disfrutar, pero si las pones juntas en la forma adecuada, haces un delicioso pastel. Y dice la abuelita, Dios trabaja de la misma forma. Muchas veces nos preguntamos por qué no nos permite andar en caminos de victoria, por qué nos sumerge en situaciones difíciles. Pero cuando Dios pone todos los ingredientes en un orden divino, todo obra para bien a los que aman a Dios. Solamente tenemos que confiar en Él, y a la larga veremos que Dios hará grandes cosas con todos nosotros. Saben, a mí me hubiese gustado en esa época que alguien me hubiese dicho algo. Y yo decía, ¿cómo será el Saúl dentro de 20 años? ¿Cómo seré yo mismo dentro de 20, 22 años? Me gustaría que esa persona, me gustaría adelantar el tiempo y que esa persona me escribiera algo a mí ahorita de qué va a ser mi vida. Por eso escribí una carta a mí mismo cuando tenía 23. Y dice, sé que eres joven, tienes mucho que vivir, cosas buenas, otras no tanto. Sé que has decidido dar un giro a tu vida, has permitido que Cristo tome el control de todas tus cosas. Dios tratará con tu corazón, con tu carácter. Tal vez tengas que pasar por el fuego y por valles de dificultad. Recuerda que Dios corrige al hijo que ama.
De todas estas cosas Dios te sacará, te sanará. Él te está formando y ayudando a madurar. Solo debes recordar algunas palabras que Jesús dice a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te pido que no te rindas y termines alejándote del propósito de Dios, perjudicando mi edad madura. ¿Saben? Cuando yo escribí esta carta, la escribí pensando no en mí, sino en ustedes. Piense por un momento que yo no soy yo, sino que yo soy usted. Quíteme la cabeza y póngase la suya. Y que usted le pueda decir a esa persona dentro de 20 años, que usted le pueda escribir: mi compromiso con usted, hombre mayor, maduro, es este. Me voy a dedicar a servirle a Dios. Voy a renunciar a aquellas, no sé, pero me encantaría, y creo que a usted le entregaron una carta, ¿sí o no? ¿Sí la tienen ahí? Ahora le voy a dejar esto. Escriba esa carta, pero no la escriba ahorita, porque primero quiero orar. Ya los minutos se me acaban, pero me gustaría que cuando usted regrese a su hotel o regrese a el lugar donde se está alojando, usted pueda tomar 5 minutos, si lo podría hacer, para escribir la carta a usted mismo cuando tenga 45. ¿Lo podría hacer? Y quiero terminar con esto. Hoy Dios, usted sabe que Dios es el anciano de días, ¿cierto? Daniel capítulo 7 dice que Él es el anciano de días, que sus ropas son como lana limpia, y dice que sus cabellos blancos y su trono es de fuego. Y algo que a mí me impacta es que ese anciano de días, Dios Todopoderoso, les tiene una carta a ustedes, porque Él sí conoce su futuro, Él conoce sus vidas. ¿Quieren escuchar la carta? Isaías 43. El Señor les dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso te dice el Señor, mi amado joven. ¿Tú lo puedes creer? Si lo crees, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Quiero que te coloques de pie, por favor. Para los que no me conocen, en este tiempo yo vivo en México, pero nací aquí en la Misión Carismática en Bogotá. Y saben, llegando de México, tomé una van, y la persona que me transportó me llevó por diferentes lugares que me hicieron recordar muchas cosas. Pasé por la Universidad Nacional y recordaba el tiempo de aquella juventud donde hicimos un concierto en esa universidad, y cuando llegó la hora de repartir la literatura después del concierto, nos lanzamos nosotros hacia los estudiantes y algunos, y recuerdo a mi esposa, que es Gloria, que está por aquí, que se le acercó a un grupo de jóvenes de esa universidad y estaban fumando marihuana, y alguno de ellos le escupía el humo en la cara, y mi esposa, persistente, les decía: Dios te ama. No, mentiras, así no les decía. Les decía: Dios te ama, Dios te ama. Y el tipo le dijo: yo soy satanista. Y ella le dijo: yo soy cristianista. ¿Y qué? Y terminó aceptando a Cristo en el corazón. Y saben, recordaba el tiempo en la calle 60, cerca a la zona que se conoce aquí como Chapinero, que en ese parque de ese barrio, ahí hacíamos nuestra escuela de líderes.
llovía, abríamos el paraguas en el pasto, sentados en el piso, y ahí recibíamos nuestra instrucción de escuela de líderes. Recuerdo un tiempo en donde un día un concierto de música satánica se viene, los medios de comunicación lo cubren, dicen es un gran concierto de uno de los grupos que es considerado el dios del mundo satánico. Y nosotros nos levantamos en ese tiempo y dijimos: no vamos a permitir que en nuestra ciudad se meta el diablo. Y fuimos silenciosamente antes del concierto, regábamos aceite, hacíamos intercesiones. Y recuerdo que dijimos: vamos a hacer un concierto el mismo día que vengan ellos. Ellos van al Parque Simón Bolívar, nosotros vamos a la Plaza de Bolívar, que es otra. Y allá hicimos un concierto. Y mientras yo recuerdo la famosa frase que decía: Satanás, Cristo te venció, y cantábamos nosotros. Y decíamos: mientras el enemigo está capturando jóvenes para adorar a Satanás, nosotros vamos aquí a levantar un concierto para glorificar el nombre de Dios. Y se hizo como una guerra espiritual en los aires de la ciudad. ¿Y saben lo que pasó? De manera sorprendente, ese día de ese concierto, de ese grupo satánico, llovió. Y el guitarrista empieza a tocar y como que se electrocuta y dice: yo no puedo tocar así porque estaba lloviendo. Y empezó a llover y la gente tuvo que salir corriendo. Mientras tanto nosotros en el parque: Satanás, Cristo te venció. ¿Saben? Lo que me sorprendió fue el titular del periódico al otro día. Dice: los jóvenes cristianos se reúnen a adorar a Dios, y el concierto de este grupo que estaba preparado no se pudo llevar a cabo. El titular de esa redacción de ese periódico fue: Satanás, Cristo te venció. Yo quisiera que usted, joven, hoy pudiese ver en mi vida una inspiración. Si yo he logrado permanecer, Juan 8 dice: si permaneces en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy es día de liberación. El pastor César Castellanos nos enseña del poder que hay en la sangre que brotó del rostro de Jesús cuando agonizaba en el Getsemaní, y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Sangre de fidelidad, de compromiso, sangre de perseverancia. Usted está llamado con un propósito, joven. Nosotros marcamos una línea de avivamiento. Ayer venía hablando con el pastor Daniel Berríos y recorríamos las mismas calles y decía: fue una visitación de Dios. Y mi esposa me dijo algo en el avión y me dijo: es la visitación de Dios para todos los jóvenes que van a ir a la convención. Y yo no quiero que esto sea una emoción, ¿me explico? Yo quiero que hoy usted le pueda escribir esa carta a ese hombre que va a ser usted dentro de 20 años. Yo le doy gracias a Dios por ese mocoso de 23 que era yo, porque permaneció, porque se esforzó y porque también me ayudó a ser la persona que hoy en día soy. Tenemos una familia sacerdotal, pastoreamos la misión carismática en Ciudad de México. Y usted es un joven de multitudes, joven de naciones. Usted no puede vender su primogenitura por un plato de lentejas. Hoy es tiempo de perseverar. Hoy es tiempo de creer. Levante sus manos al cielo. Y yo quiero orar por esa unción que lo va a llevar a usted a permanecer, a perseverar. Yo le estoy predicando a los futuros pastores de naciones. No me diga amén, por favor, no me diga nada. Solo reciba la palabra. Si la quiere recibir, recíbala, pero quiero que usted la reciba de parte de Dios, porque hoy Dios te dice: hijo, yo te traje a esta convención porque tengo un propósito contigo.
si permaneces en mí y mi palabra en ti, seréis verdaderamente mi discípulo. Y yo veo que los cielos hoy se abren y veo la mano de Dios con un manto. Un manto. Ese manto tiene un nombre, se llama llamado, se llama ministerio. Y hoy, si tú puedes cerrar tus ojos y abrir los ojos espirituales y poder contemplar hoy la mano de Dios, ese manto está llegando a tu vida, ahí encima de tu cabeza. Recíbelo si tienes hoy el valor de aceptar el llamado que Dios te hace a renunciar al mundo, a predicar la palabra. Y cuando yo cuente 3, usted mismo le va a decir al anciano de días, al que sí lo conoce a usted, el que inspiró a Isaías para escribir el capítulo 43, usted le va a decir a ese hombre que le dice a usted: yo redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Usted le va a decir a ese hombre cuál es su compromiso. Y yo no quiero que hoy nadie se quede con la boca cerrada, sino que aquí un ambiente de gloria, una atmósfera de unción sea y haga de esta convención un Pentecostés. Así que usted se va a olvidar del que está al lado y usted le va a decir al Señor lo que le dijo Samuel: heme aquí, Señor, aquí estoy. Quiero que tú me uses. Yo me veo predicando la palabra, renunciando al mundo. Yo me veo, Señor, con un fuego especial. Voy a marcar la diferencia. Voy a ser sal y voy a ser luz. Algo tiene que suceder, jóvenes. Usted, si quiere, puede abrir sus ojos y visualizarme a mí y decir: Señor, ese no es Saúl, ese soy yo. Y voy a estar predicando en Ecuador, en Argentina, en Europa, en Norteamérica. 1, 2, 3. Que sea un clamor. ¿Cómo claman los jóvenes de este tiempo, de esta generación? Al final me gustaría orar. Al final me gustaría orar, porque siento una carga muy fuerte por los jóvenes y me gustaría transmitir esa antorcha, transmitir ese mensaje generacional. ¿Saben por qué está esta bicicleta aquí? Porque hay un mensajero en esta hora paseándose por cada silla, y en usted va a colocar las palabras con las que va a escribir esa carta. Y ese mensajero es el Espíritu Santo. Cuando usted se vaya al hotel y escriba esa carta, la va a elevar a Dios y va a ser una declaración para su vida. Más fuerte, jóvenes. Que traspase el mismo techo de ese auditorio. Oh, digno, digno. Es un manto que el Señor le entrega en esta hora. Le estoy predicando a los futuros profetas, ministros de la palabra. Dios está colocando espada de 2 filos. Dios está avivando los dones espirituales. Recíbelo ahora. Es como si los cielos se abrieran y Él derramara de su Espíritu Santo en esta hora. Hay un regalo que Dios te entrega, amado joven. El regalo más grande después de la salvación es la oportunidad, el privilegio de ser llamados ministros de la palabra de Dios. Dice la Biblia que a sus flamas de fuego llama ministros. Aquí hay flamas. Dios está encendiendo corazones que se habían debilitado. Recíbelo ahora. Oh, aleluya. ¿Cuántos quisieran hoy recibir ese toque de Dios, la unción del llamado? ¿Podrían venir un minuto aquí? Me gustaría orar por ustedes. Dios se está moviendo en esta hora, pero quiero pedir un favor. Quiero que se tomen de la mano. Esto que está pasando aquí va a marcar el rostro de su futuro, mi amado joven. Ahora, de todo corazón yo le quiero escribir una carta a usted, joven. ¿Cuántos años tiene usted? 30. 30.
Bueno, cuando uno tiene 48, uno de 30 es un mocoso. Para ustedes no. ¿Cuántos años tiene usted? 29. 29. Gaby, ¿cuántos años tienes? 14. 14. ¿Les puedo decir algo? Perseveren. Y nos veremos en los estadios. Nos veremos en el cielo. Y un día diremos: valió la pena servir al Señor. Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé cómo viven, cómo sean sus papás, pero usted tiene un padre más sabio y más poderoso que lo ama y que hoy lo abraza y lo lleva a que entienda que hoy Dios le está haciendo un llamado. Levante sus manos, todos con las manos. Y los que no oran en otras lenguas van a recibir el don de hablar en otras lenguas. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy aplico la sangre que brotó de tu rostro para que me hagas una persona fiel, un joven fiel. Hoy aplico la sangre que brotó de tus manos cuando clavaron tus manos en la cruz del Calvario, y pido, Señor, que los dones del Espíritu sean activados ahora. Renuncio al mundo. Renuncio al mundo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Padre, oro por cada uno de estos tus jóvenes. Y aquí va a pasar algo especial. Y pido que actives hoy la gloria tuya, Señor. Y que hoy ellos puedan ver lo que vio este jovencito llamado Daniel. A un anciano de días sentado en el trono con su cabello blanco, su trono de fuego. Y van a recibir la unción del Espíritu Santo. Dios te dice: hijo, pongo un manto sobre ti, recíbelo ahora. Manto profético. Volverás a tu nación, a tu ciudad. Los jóvenes de Mosquera van a encender el avivamiento. Reciban la unción ahora. Algo está pasando entre usted y Dios. El anciano de día se levanta. Podrían desatar hoy la unción si clamaran más fuerte. El diablo no quiere. Reciban la unción ahora. Se están rompiendo aún cadenas. Dios está devolviéndole la autoridad a muchos jóvenes en esta hora. Oh, digno, digno tú, Jesús. Dios está restaurando ministerios. Ora en otras lenguas. Si no oraba en lenguas, ore ahora en otras lenguas. Padre, yo transmito la unción, transmito la antorcha de la multiplicación en los jóvenes. Que el avivamiento que se vivió en el pasado no sea nada comparado al avivamiento que van a vivir estos jóvenes. ¡Aleluya! Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Aquí está la gloria de Dios. Reciba dones del Espíritu, dones de sanidad, dones de profecía. Recíbalos ahora. Corazones de pastor, recíbalos ahora. Oh, aleluya. Adora al Señor.